Mi nombre es Juan Camilo Arias y voy a sustentar mi proyecto de investigación número 15, que es el proyecto final de Cálculo 1. La introducción a nuestro proyecto. La exploración sísmica es un método geofísico de prospección el cual permite conocer las características de las diferentes unidades litológicas. El proceso que se utiliza en la exploración sísmica es similar al que se utiliza en la sismología. La diferencia radica en que la exploración utiliza fuentes de energía que provienen de la mano del hombre, como lo son caída de pesos, explosivos, pues como dinamita, cañones de aire, entre otros. Las fuentes de energía dependen de la necesidad de estudio. El proceso que se realiza en la exploración sísmica consiste en liberar energía que produce una perturbación artificial, la cual se propaga en forma de ondas que interactúan conforme a las propiedades elásticas que posee el medio. Con la obtención e interpretación de la información se puede identificar la forma y estructura de la formación geológica. En este proyecto se plantea un ejercicio con el cual nos acercaremos un poco más a la forma en que se desarrolla la exploración sísmica. El planteamiento del problema de nuestro proyecto es que la velocidad del sonido que vamos a tomar como C1 en una capa superior y C2 en una capa inferior de roca y el espesor, en este caso sería la altura, H de la capa superior pueden calcularse por medio de la exploración sísmica. Si la velocidad del sonido en la capa inferior es mayor que la velocidad en la capa superior, se hace detonar una carga de dinamita en el punto P y las señales transmitidas se registran en el punto Q, el cual está a una distancia D de P, o sea la distancia de Q a P se llama D. La primera señal que llega a Q viaja por la superficie y tarda T1 segundos. La siguiente señal viaja desde el punto P al punto R, desde R a S en la capa inferior y luego a Q, lo cual tarda T2 segundos. La tercera señal es reflejada por la capa inferior en el punto medio O de RS y tarda T3 segundos en llegar a Q. Entonces, las tres incógnitas a desarrollar es expresar T1 en función de D, H, C1, C2 y θ. B. Demuestre que T2 es mínimo cuando seno de θ es igual a C1 sobre C2. Y C. Suponga que D igual a 1 kilómetro, T1 igual a 0,26, T2 igual a 0,32 y T3 igual a 0,34. Calcule C1, C2 y H. Esta es la gráfica de nuestro problema con todos los puntos. Y pasamos a la solución del problema. Entonces, la solución del problema consistiría en tener en cuenta estas variables. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Y el tiempo es igual a distancia sobre velocidad. Entonces, lo que tenemos que calcular es T1, que T1 correspondería a el tiempo que tarda en viajar la señal por la superficie de la capa superior desde el punto P hasta el punto Q. Debemos calcular la distancia que hay entre el punto P y el punto Q y dividir esta distancia entre la velocidad del sonido cuando viaja por la capa superior, que es C1. Para el ejercicio nos definen que la distancia entre el punto P y el punto Q es igual a D. Por lo tanto podemos definir T1 como, entonces T1 es D, que es la distancia del punto P al punto Q, y D sobre C1, que es la velocidad en la capa superior, la velocidad del sonido en la capa superior. Entonces, para calcular T2, lo que tenemos que hacer es saber que el coseno de θ es igual a la altura, que es el grosor de la roca, y sobre PR, que es la distancia del punto P al punto R. Esto se expresa en que PR, que es lo que queremos hallar, es igual a H sobre coseno de θ
y PR es igual a h secante de teta. Entonces, después procedemos a hallar la distancia de los puntos R y S, que lo denotamos como el RS. Para hallar RS tenemos que hallar el tangente de teta, es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa, altura, que es el grosor de la roca, y esto equivale al que el cateto opuesto es igual a la altura por el tangente de teta. Entonces tenemos que RS, que es el punto que queremos hallar, es igual a D menos 2 cateto opuesto, y esto sería igual a decir que RS es igual a D menos 2H tangente de teta. Entonces tenemos que tener en cuenta que el punto SQ es igual al punto PR. Entonces al hallar PR vamos a hallar SQ. Tienen la misma distancia. Entonces tenemos que tener en cuenta que C1 es la velocidad en la capa superior, vamos a señalarlo como CS, y C2 es la velocidad en la capa inferior, entonces señalémoslo como CI, capa inferior. Entonces vamos a definir T2 como PR más SQ, que los dos valen lo mismo, sobre C1, que es la velocidad en la capa superior, más RS, que es la incógnita que encontramos aquí, más RS sobre C2, que es la velocidad en la capa inferior. Entonces T2 quedaría definido como 2H secante de teta sobre C1 más D menos 2H tangente de teta, y C2. Esto se reemplaza por los valores que hemos hallado. RS equivale a esto, y como los dos valen lo mismo, entonces solo le ponemos el 2. Entonces lo que tenemos que proceder a hacer es encontrar T3. Y para encontrar T3 tenemos que tener en cuenta que el punto PO es el tiempo que tarda en viajar la señal desde el punto P hasta el punto O. Y debemos calcular la distancia que hay entre el punto P hasta el punto O. Entonces, para hallar PO, vamos a decir que PO es igual a altura a la 2 más D sobre 2 a la 2. Y esto equivale a que PO es igual a H a la 2 más D a la 2 sobre 4, porque el 2 se eleva al cuadrado. Entonces podemos apreciar que en el diagrama los puntos O y Q es igual a la distancia P y O. Entonces vamos a definir T3 como teniendo PO. Entonces vamos a definir T3, que sería T3 es igual a 2 raíz de H2 más D a la 2 sobre 4. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es meter este 2 en la raíz, entonces elevándolo al cuadrado, 2 al cuadrado da 4. Entonces esto nos daría que raíz cuarta para H2 más D a la 2 sobre 4. Este 4 se mete para eliminar este. Entonces esto nos quedaría
que esto es igual a raíz de 4h a la 2 más d a la 2. Entonces, esto va sobre C1, que C1 lo definimos como la velocidad en la capa superior. Entonces, ya teniendo T3, respondemos a la incógnita A.